Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Señor, Dios, Creador del universo, aquí estamos, Padre, un pequeño remanente que no vamos a doblegar nunca rodilla ante Baal, porque es tu enemigo y tu enemigo también es nuestro enemigo. Señor, la lucha es terrible, almas muriendo sin Dios y sin esperanza. Señor, quedamos todavía algunos en pie y también de rodillas, porque te reconocemos como nuestro único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Padre, a ti brindamos adoración. Recibe nuestros cánticos, que no somos expertos en canto, pero nace de nuestro corazón el entonar himnos de alabanza a tu santo nombre. Sobre todo hoy, que es Santo Sábado, que tu Espíritu Santo se acerca más a esta tierra para tus adoradores y darnos atención. Gracias, Señor, por esa promesa de vertir tu Espíritu Santo, porque, Señor, tú prometiste que estarías con nosotros en las buenas y en las malas, que ibas a preparar lugar para que también donde estás podamos estar cerca de ti. Señor, nos conformamos con estar en el lugar, pues, a tus pies. Ahí queremos estar, servirte siempre. Acompáñanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos corrija, nos redarguya y nos presente a juicio y nos convenza de pecado, y que nos ayude a conocer tu justicia por medio de tu palabra. Gracias por los hermanos aquí presentes y las familias que representamos. Bendice al hermano Domingo, que tiene problemas también de diabetes y su pie está muy mal, Señor, pero sabemos por testimonio que nos dijo el hijo de este hermano que ha mejorado mucho y que está impresionado con tu favor, obviamente, porque tú eres el médico divino, el que sana, el que no pierde ningún caso. Quédate con nosotros, por favor. Bienvenidos también tus santos ángeles. Pues te lo rogamos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Bien. Estamos hablando del movimiento de la fe adventista del séptimo día, como surgió en 1844. Esta iglesia no tiene fundación en un hombre o en una mujer, ni siquiera Elena G. de White o Joseph Bates o Andrews o el pastor Love Peru, entre otros pioneros. Ninguno de ellos fundó el movimiento de la fe adventista del séptimo día. Fue un fenómeno profético que tuvo cumplimiento, dando cumplimiento, válgame la redundancia, en la séptima trompeta, cuando Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Las trompetas son anuncios, son alarmas, son advertencias de parte de Dios a través de sus siervos los profetas, y entonces son simbólicas, están en el pasado. Dios nos dio este método historicista en el cual podemos recurrir a las escrituras y al espíritu de profecía como un apoyo fidedigno para comprender las profecías, que son eventos anticipados por Dios, para que nosotros el día que las veamos cumplirse, creamos. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. ¿Okay? Entonces hemos hablado que las trompetas, en pequeño resumen, vamos a hablar de este tema más adelante, si Dios permite, pero las primeras 4 trompetas anuncian la presencia de imperios bárbaros que le pegaron a Roma secular,
como Alarico, Genserico, Atila y Odoacro, que derrumbaron el Imperio Romano, dando paso a la quinta trompeta con el Imperio Otomano, y por último la sexta trompeta, en la cual otro imperio musulmán, en nombre de los turcos, pues finalmente gobernó y fue vencida en 1840. Para 1840, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 estaba dando cumplimiento el primer mensaje angelical que habla de un juicio investigador. ¿Okay? El mensaje para hoy, como verdad presente, como dijo Dios, ¿quién pues es el siervo fiel que da a su familia el alimento a tiempo? Hay verdades presentes, como se dieron en su época a través de Noé, de Enoc, de Moisés, de Abraham, de Isaac. Cada uno de ellos tuvo un tiempo profético para su época. El mensaje profético para nuestra época es Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y por mencionarlo dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Es decir, los ángeles, ángel significa mensajero, y no vamos a esperar ángeles que vengan del cielo a predicarnos. No, el evangelio fue dado a nosotros para ser predicado, para que nosotros mismos podamos, al vivir este mensaje por testimonio, compartirlo a los demás de que Cristo está a las puertas y que el plan de salvación está también cumpliéndose. Okay. Ahora, si un ángel es mensajero, muchas veces Jesucristo es mencionado como un ángel fuerte, ¿okay? Como el arcángel Miguel, que significa en hebreo Mijael, quien como Dios, que viene siendo Jesucristo, el arcángel Miguel. Pero también ángel, que significa mensajero, es considerado por Dios a los mensajeros que Dios dejó en esta tierra como sus discípulos, para que proclamaran un mensaje de acuerdo a su tiempo. Las profecías comenzaron en Génesis 3:15, donde Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la iglesia de Dios y el mundo iba a haber separación, enemistad. Sin embargo, terminan esas profecías en Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Okay? Es la proclamación del mensaje del juicio investigador. Cristo no puede venir sin antes llevar a cabo un juicio investigador que se está llevando a cabo hoy en día en el cielo, cuyo fundamento a este juicio investigador es la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Ok, dice claramente: temed a Dios y dale gloria. ¿Dónde está nuestro temor? El temor no significa miedo, significa obediencia por amor. Temo a Jehová, mi Señor, que yo haya pecado contra Él. Es decir, temo haberlo ofendido. ¿Y dónde puedo sentir mi temor? En mi mente. Aquí están mis pensamientos, exactamente aquí. Por eso dice: temer a Dios, obedecer a Dios con la mente, ¿verdad? Y darle gloria con el cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese templo debe permanecer limpio, debe permanecer puro, para que el Espíritu de Dios sea vertido en cada uno de sus siervos para hablar las misericordias del cielo. Teme a Dios y dale gloria con tu cuerpo. Dice: y adorar a aquel que hizo cielo, mar y tierra. Ok. Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Hay falsos adoradores? Sí. La mayor parte de las religiones cristianas adoran solamente en palabra, o quizá una verdad a medias.
pero no adoran en espíritu y en verdad como Dios lo estipuló. La mayoría de los adoradores creen que una iglesia, entre más gente tenga, es más verdadera. Y eso está equivocado, porque nunca la iglesia de Dios en este mundo fue popular. Nunca. En el cielo somos mayoría, pero en esta tierra somos minoría. Dios prometió guardarse un pequeño remanente. Por eso dice Apocalipsis 12, 17, dice claramente que el dragón, Satanás, se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. El resto son los poquitos, los sobrantes. El resto, los que sobraron. ¿De cuál descendencia? Dice, no dice la iglesia, no dice la descendencia, sino el resto. Los que salieron después de la descendencia. Quiere decir que cuando Cristo estableció legalmente su iglesia en los discípulos, en los 12 discípulos, ahí nace el movimiento Iglesia de Dios. La descendencia es en la época de la Edad Media, cuando los reformadores como Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Martín Lutero dieron paso a profecías para su tiempo sobre la justificación por fe en Cristo, donde nace la Reforma Protestante, 1517. Damos paso después al siguiente evento profético, 1844, cuando se proclaman los 3 mensajes angelicales. 1840 se empieza a proclamar el mensaje del primer ángel, 1842 se comienza a anunciar el mensaje del segundo ángel, y 1844 el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Bien, el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad que ha dado de beber del vino de su furor, y advierte: si alguno bebe del vino de su fornicación, también beberá de la ira que Dios tiene preparada para el fin de este mundo. Babilonia significa confusión. ¿Y qué es lo que representa Babilonia? La iglesia romana que está caída, no solamente ella, sino todas aquellas iglesias que alguna vez poseyeron la verdad, pero que se apartaron de la luz que Dios dio, de la verdad presente que Dios dio para proclamar a este mundo. Y esto incluye también a los adventistas del séptimo día, que se han apartado del mensaje de los 3 ángeles. El tercer ángel habla de una marca de la bestia. Si alguno recibe la marca de la bestia en su mente, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de ese furor que Dios tiene preparado para el fin de este mundo. 3 mensajes angelicales. Este mensaje comienza a proclamarse en 1840 y su clímax fue en 1844, el 22 de octubre, cuando creyeron estos cristianos de este movimiento que Cristo vendría en esa época. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ellos habían descuidado el calendario ceremonial hebreo o hebraico, como le queramos decir. Entonces no comprendieron que Cristo no vendría, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Es así como nace el movimiento de la fe adventista del séptimo día. Por eso decimos y confirmamos, el movimiento de la fe adventista del séptimo día no tiene un fundador humano, ni fue Elena de White, tampoco. Ella fue la mensajera del Señor. Dios la utilizó para darnos una verdad, ampliarnos, explicarnos las profecías, porque siempre requiere el instrumento humano. Y Dios solamente encontró en esta mujer un instrumento seguro y digno de proclamar estos mensajes proféticos. Así que todas las demás religiones tienen un fundador, todas, y tienen una fecha en la cual han nacido también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que decimos que estamos en la séptima trompeta? Dice claramente Daniel
9, vamos a Daniel. Daniel. Daniel 7:9. Daniel 7:9. Esto fue lo que no percibieron los pioneros de nuestro movimiento de la fe adventista del séptimo día de 1844. De alguna manera Dios lo ocultó para probar a su pueblo. Así que dice, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Quién es este anciano? ¿El padre o el hijo? El padre. El padre, muy bien. Y el pelo de su cabeza como lana limpia y su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, quiere decir, si hay un juez, hay un juicio. Si hay un juicio, hay un código. En este caso, la ley moral, que son los 10 mandamientos, el carácter inmutable de la justicia divina. Así que se abren los libros. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, el libro de la vida, los libros de las memorias, donde están escritos todo lo que hemos hecho en esta vida, bueno o malo, ahí está escrito. Y está el libro de la muerte, en la cual prevalecerán ahí los que hayan rechazado a Cristo y su justicia. Así que se abre la sesión, brincamos al versículo 13, dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Aquí Daniel está recibiendo una visión de Dios, en la cual se lleva a cabo, se inicia un juicio. ¿Por qué Dios habría de iniciar un juicio para nosotros? ¿Por qué será? Esta mañana estuvimos platicando acerca de cómo surgió la muerte. Por medio de la desobediencia. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 7, si no me equivoco, vamos a Romanos, vamos a ver por qué hay un juicio y qué tiene que ver ese juicio con nosotros hoy en día. Romanos 7 7 del 7 al 8. Si alguien lo puede leer con fuerte voz, por favor. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomado ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Gracias. A ver, ahora empezamos de abajo para arriba. Sin la ley, ¿qué pasa? No hay pecado. Peca y vive, ¿no? Predestinación. Ya estamos consumidos en pecado, pues a pecar que la vida se va a acabar. Sin la ley moral, ¿quién va a condenar el pecado? Pues hay que matar, hay que violar, hay que codiciar, hay que robar.
Que al cabo que ya no es pecado, ya fue clavado en la cruz, dicen los evangélicos. Hay que saquear. Qué triste, ¿verdad? Que lo peor no fue el efecto adverso del supuesto huracán, sino la reacción del hombre de pecado. Pero aquí qué curioso que la misma ley los incitó al pecado. Claro, porque la ley del hombre es corruptible y la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no son corruptibles. Ahora, qué interesante conocer esto. Fíjense nada más cómo Satanás, a través del hombre de pecado, que dirige las leyes terrenales, han logrado legalizar el pecado. ¿Cómo así? Se aprobó el adulterio, porque antes estaba prohibido por la ley. Se despenalizó. Se aprobó el aborto, es decir, se aprobó el sacrificio de niños. La eutanasia. Si alguien ya no quiere vivir, pues órale, dele duro porque está robando aire. Se aprobó la sodomía, la relación entre hombre y hombre, mujer y mujer. Y además, no estando satisfechos con esto, aprobó la ley que también las parejas del mismo sexo pueden adoptar niños. ¿Qué es lo que va a pasar con un niño de 4 años, 5 años, que ve que tiene 2 papás o que tiene 2 mamás? Va a recurrir a lo mismo. Es decir, va a ir en contra de la ley moral de Dios. Primero que nada, porque va a matar. ¿Cómo ocurre esa transgresión? Fíjate, en una transgresión se lleva a los otros 9. Por eso sí dice Santiago 2:10, el que guarda los mandamientos y viola uno, se hace responsable de todos. Porque Dios dijo, fructifiquen la tierra, reproduzcanse. Entonces, al no reproducir y obedecer a Dios, estamos matando la humanidad. En la relación hombre con hombre y mujer con mujer, pues no se pueden reproducir. Y por ende estamos violando todos los otros 9 mandamientos. Entonces, la corrupción ha llegado a las oficinas del Senado de cada república, que están aprobando leyes en contra de nuestras garantías individuales, promoviendo el satanismo, promoviendo el adulterio, promoviendo la agenda de ideología de género, el feminismo, el lesbianismo, que en realidad es el feminismo, y bueno, entonces esta ley del hombre que es corruptible, como no tiene el principio fundamental que es la ley moral de Dios, entonces el hombre sin Dios es taller de Satanás. Y es lo que estamos viendo, este resultado, ¿no? Con saqueos y robo, cuando no tienen ni siquiera necesidad de alimento. Eso nos está demostrando lo que nos espera muy pronto. Lo que nos espera muy pronto. Así que, ¿qué dice Pablo? Yo no hubiera sabido que codiciar era pecado. Si no hubiera sido, ¿por qué? Por la ley. Por la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Entonces yo no hubiera sabido qué es pecado. Porque solamente mirando la ley que me dice, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás lo ajeno, no cometerás adulterio, no robarás, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo corazón, tus pensamientos. Porque si temo a Jehová, si temo a Dios, yo necesito amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿verdad? Pero es lo que pasa con esta ley terrenal, que es corruptible, sobornable, que es por naturaleza caída. Ahora, el mundo evangélico clavó la ley en la cruz. Ahora se puede pecar deliberadamente. Libres. Ahora sí, al fin, porque como sobreabundó la gracia, sobreabunda sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, vamos a seguir pecando. Y así se encuentra el mundo cristiano hoy en día. ¿Qué dice ser cristiano? Entonces, así que
¿Por qué empezó el juicio entonces Dios? El juicio lo inicia prácticamente desde que entra el pecado en el cielo, con Luzbel, donde se le aplica su sentencia a él. Exactamente ahí. ¿Por qué? No se hablaba de un juicio antes, en el cielo. Como no había pecado, no había delito que perseguir, no había delito moral que perseguir. ¿Por qué hay leyes en esta tierra? Porque se requiere un código civil para el orden, para el supuesto buen gobierno, para eso. Leyes de tránsito, leyes de impuestos, que son injustas también, se requieren para el buen orden. Así que Dios también tiene esas leyes de paz, en la cual establece el amor y el respeto hacia Dios y hacia el prójimo. Entra el pecado, prácticamente se determina porque sin derramamiento de sangre no hay purificación de pecados, y la entrada del pecado en el Edén, pues obviamente la ley tiene que actuar, porque la ley reclama la vida del pecador hasta hoy. Porque en realidad lo que nos condena el pecado es la ley. Sin la ley, ¿qué dice Pablo? Yo no sé qué es pecado. Y a los evangélicos, quítale la ley moral, quítale los 10 mandamientos, quítale el sábado. Ya no saben quién es el creador y tampoco que hay un juicio investigador. Y ya no entienden el santuario. Y comienza a pervertirse a la humanidad de tal manera que llegan en un estado de decadencia moral, que comienzan a hacerse daño unos a otros, tal y como ocurrió en el diluvio. Antes del diluvio, dice Dios, me arrepiento de haberlos creado, porque todo designio del hombre es hacer el mal. Todo pensamiento del hombre es hacer el mal. De eso se trataba la mente humana, de hacer daño al prójimo, de causar daño a Dios también. Y dijo Dios, pues voy a tener que borrarlos de la faz de la tierra, pero antes les voy a dar una oportunidad, les voy a traer un arca, finalmente va a haber la oportunidad de salvación. Le voy a decir a mi siervo Noé que predique 120 años, y entonces los que no quieran aceptar la salvación por medio de mi oferta, pues se van a perder. Hoy en día lo mismo, Cristo representa el arca y ofrece salvación por medio de esa arca, pero hay requisitos. Esa arca representa a Cristo, pero hay requisitos. La entrada a esa arca tiene condiciones. Es el arrepentimiento de los pecados y la fe. Y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Dios prometió que no iba a borrar la faz de la tierra otra vez, no la iba a inundar con agua, sino que ahora iba a ser con fuego. Pero nos envía a Cristo para proceder con el juicio celestial. Por eso leímos en Daniel 7, donde ocurre un evento sin precedentes. Está el Padre, se acerca el Hijo, se abren los libros, inicia el juicio. ¿Cuándo empezó? Es muy importante entender esto, porque necesitamos saber dónde estamos parados en la historia profética. Ahora bien, vamos a leer entonces estábamos leyendo en Daniel. Ok. Romanos. Sí, Romanos, vimos que hay una ley que es fundamento del juicio. Y hay que recordar que la ley también tiene un fundamento, uno sobre otro. ¿Cuál es el fundamento de esa ley moral? El amor. El amor de Dios. Ahora, ¿cómo puedo entender este juicio si esto está ocurriendo aproximadamente, esta visión que Dios le dio a Daniel, en el año 535 antes de Cristo? En el año 535 antes de Cristo, Dios le reveló al profeta Daniel que iba a haber un juicio en el cielo, y la razón que se iba a juzgar es por causa del pecado. Ahora,
¿En qué momento ocurre ese juicio? Vamos a Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Para Apocalipsis. No, perdón, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, del 15, voy a dar lectura del 15 al 19. ¿Me siguen con los ojos en la lectura? Dice así, la palabra de Jehová. Apocalipsis 11, 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Qué número de trompeta es entonces si el séptimo ángel tocó la trompeta? ¿Qué número de trompeta es? La séptima, correcto. Fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Cristo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de él, delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre su rostro en tierra, y adoraron a Dios. Pausa. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Algunos evangelistas, prefiero no mencionar nombres, no tiene caso, predican que son representantes de los mundos no caídos. A ver, si va a ser un juicio en la cual lo que se va a juzgar es el pecado, ¿por qué habrían de juzgar los que nunca vivieron en naturaleza pecaminosa? ¿Qué experiencia podrían tener? Ni una. Entonces Satanás y todos sus secuaces y toda la humanidad caída van a tener argumento para decir, lo que pasa que los que nos van a juzgar son ustedes que nunca vivieron aquí en esta tierra. Si hubieran venido a vivir aquí, para que vean lo que se siente. Y Jesús no pecó porque él tenía humanidad divina, por eso tampoco pecó. Pero nosotros no podemos evitar el pecado. Hay alguien, hay justo uno aunque sea. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Ahora bien, lo que dice el siervo Urias Smith, uno de los pioneros de este movimiento adventista, es de que esos 24 ancianos representan las primicias que Cristo resucitó cuando Él resucitó, porque no resucitó solo. La Biblia menciona que también hubo resurrecciones de profetas, se los llevó al cielo. De hecho, Enoc está allá, Elías y Moisés están allá, aunque Moisés representa a los que van a resucitar, a los que Dios va a resucitar de los muertos. Elías representa a los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Son dos grupos. Entonces, ¿por qué entonces Cristo se llevaría a esos? No puedo decir que los que resucitó fueron 24 tampoco, porque la Biblia no lo dice. Nada más dice que también resucitaron siervos de Dios, que también Dios los resucitó. No puedo especificar que fueron 24, la Biblia no lo dice. Pero se llevó a algunos para completar 24 ancianos. Seguramente, y me atrevo a decirlo, seguramente entre esos 24 está Enoc. Y también está Elías y Moisés. Así Podrían que ser 12 del Antiguo Testamento, que serían ellos, y en el caso del Nuevo Testamento serían los apóstoles, 12. Bueno, lo que pasa que lo simbólico en la Biblia tiene una representación del cielo. ¿Ok? Las 12 tribus de Israel ahora son 12 discípulos, sin embargo siguen siendo
12 panes en el santuario. Ajá. En el santuario terrenal estaba representado el trono de Dios por 6 panes representando al Padre y 6 panes representando al Hijo, que representan las 12 tribus de Israel, y que los 12 discípulos provenían de las 12 tribus. Siguen siendo 12. Pero en el Nuevo Testamento hay 12 discípulos, efectivamente, y 12 tribus. La entrada triunfal de los siervos de Dios en aquel día, en aquel gran día, menciona el libro de Apocalipsis, que es una ciudad con 12 puertas, y que cada uno de los salvos, de los que fueron salvos, entrará por la puerta que le corresponde, porque arriba tiene el nombre de la tribu. Obviamente ya no aparece la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, ya no aparecen. Significa que van a aparecer el carácter de la tribu. Por eso Jacob les dio a sus hijos nombres y un propósito, un significado. Entonces le dijo a cada uno qué significaba su nombre y qué es lo que iba a pasar con ellos en el futuro, y se cumplió. Entonces ese carácter va a estar puesto en la entrada a las puertas de perla, y va a estar el nombre del carácter de los descendientes de Jacob, que también por ahí van a entrar los siervos de Dios que lograron la salvación por medio de Cristo. Entrarán por la puerta que les corresponde. Es una ciudad con exactamente 12 entradas. Ahora bien, volvemos otra vez a lo anterior. Qué interesante. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. ¿Qué dice el papado? No, pues que Cristo tuvo humanidad divina. Y los evangélicos también hacen eco a esa tendencia de que nadie puede evitar el pecado, de que Cristo no pecó porque tenía humanidad divina. La palabra de Dios, sin perderle aquí, ahorita regresamos, no hemos terminado con Apocalipsis 11. Vamos a ver la naturaleza de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2, 10. Hebreos 2, 10. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la naturaleza de Cristo. Si realmente tuvo naturaleza divina o tuvo naturaleza humana caída, como la de Adán después del pecado. Roma papal, el papado y las iglesias evangélicas que representan su doctrina también, que son evangélicas, confirman y aseguran que no se puede evitar el pecado, que Cristo no pecó porque estaba predestinado a no pecar, porque tuvo naturaleza divina. Argumentan que si Cristo hubiera tenido naturaleza humana caída, entonces necesitaría también un redentor. Pero como Él es el redentor, estaba predestinado a no pecar para poder llevarnos a todos al cielo, todos los que creyeran aunque sigan pecando. Fíjate qué interesante lo que es el universalismo, o la nueva era de la iglesia emergente al comunismo papal. Leemos Hebreos 2, 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿A quién se está refiriendo Pablo? Porque convenía que aquel por cuya causa son todas estas cosas. ¿Quién es aquel? Cristo. Muy bien, Jesús. Y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por la cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre.
en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos de que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es él? Jesús. También participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo. A librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó, por la cual debía ser en todo, ¿cómo dice? En todo. Semejante a ¿quién? A nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿Jesús fue tentado? Sí. ¿Cayó? No. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora bien, otra cita. Bueno, recuerden, lo que mencioné, primera de Juan 4:3 nada más dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. Si yo niego que Cristo vino en carne, pecaminosa, entonces yo estoy en contra de Cristo. Y eso me hace anticristo, como lo hace el papado y las iglesias caídas. Vamos a ver otra cita, no pierdan las citas que tenemos marcadas. A ver si podemos leer Hebreos 2, 17 al 18. Hebreos 2, 17 al 18. ¿Así alguien puede leer? Ajá. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Bueno, es lo que hemos leído, ¿verdad? Para expiar los pecados del pueblo. Amén. Porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén y amén. Él comprende mi naturaleza, débil, vulnerable, mi humanidad caída. Otra cita más. Primera de Pedro 4. Voy a dar lectura y siguen la lectura con la mirada. Capítulo 4, versículo 1, primera de Pedro. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento que Él ha padecido en la carne. Cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a las concupiscencias, a la codicia de los hombres, sino a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, glotonerías, orgías y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándonos. Así que, ¿qué dice? Que Cristo vino en carne. Tenía carne, hueso, células, neuronas. ¿Se podría cansar? Sí. ¿Si se cortaba le salía sangre? Sí. ¿Sentía a veces incertidumbre como nosotros sentimos? Sí. ¿Flaqueaba a veces? Flaqueaba. ¿Lloraba? ¿Por ansiedad, por angustia? Es muy importante comprender esto. Recuerden otra vez lo que mencioné. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. Entonces, el evangelio contemporáneo se inclina a creer lo que dice el papado, que como Cristo tuvo naturaleza divina, o le llaman ahora los adventistas corporativos,
en su libro Preguntas sobre Doctrina, es uno de los pilares que derrumbaron la naturaleza de Cristo, que Cristo tuvo naturaleza humana inmaculada. ¿Qué significa? Que tuvo la naturaleza humana, pero santa, pureza de santidad. Entonces, Cristo no vino en carne. Dicen, pero es que lo que pasa que Él, el Padre, motivó el vientre de María y por eso nació Dios. Cristo no vino con la personalidad divina. Se despojó de su corona y de su naturaleza 100% divina para nacer de una mujer de carne y hueso y participar de nuestra carne y nuestras tentaciones. Solo que, por eso no se entiende, solo que Él no cedió, no cayó en ninguna. Entonces, Cristo tuvo naturaleza humana caída como la de Adán después del pecado. ¿Qué pasó con Adán? Como no pasó la prueba de amor, se le cayó el manto de luz. Él era espíritu, Adán era espíritu, y entonces se convirtió ahora sí en carne y hueso. Ahora ellos están diciendo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, que por eso no pecó, pero que nosotros no podemos evitar el pecado porque somos humanidad caída, humanidad pecaminosa. Ahora bien, para quitarle los argumentos a los que se van a perder en aquel día, que van a reclamar que no pudieron evitar el pecado, Dios tenía que despojarse de su ser divino para venir a ocupar un cuerpo de humanidad, de carne y hueso, caído en pecado. Por eso dice David, en pecado me concibió mi madre. En pecado, no dice nací pecando, sino nací por la naturaleza pecaminosa, no porque practica el pecado un bebé. Entonces, Dios tiene que iniciar un juicio con testigos humanos que salieron de este planeta, que nacieron de hombre y de mujer, que algunos practicaron el pecado, pero cuando conocieron el plan de redención y salvación, se arrepintieron por medio de la gracia de Cristo, se arrepintieron. Entonces hubo algunos que no pecaron, como Enoc, ¿verdad? Él es un ejemplo también. Moisés pecó y se arrepintió, sí señor, alcanzó la gracia y estaba bajo la ley, ¿no? Algo interesante. Elías, bueno, la Biblia no menciona que haya pecado, tampoco, y Dios se lo llevó. Así que Moisés representa a aquellos que también nacimos en humanidad caída, que llegamos a pecar, pero que por medio de la gracia de Cristo nos da el perdón, ¿verdad? En el arrepentimiento de los pecados, claro. Así que, ¿qué caso tendría si Cristo junta a sus 24 ancianos de los mundos no caídos que no conocen lo que se siente vivir en esta tierra? Para quitar todo argumento, no sé si me explique, para aquellos que se van a perder, que digan, acusen a Dios, Señor, yo no pude evitar el pecado. Entonces Jesús va a decir, ¿y estos que te están juzgando, de dónde crees que vienen? Como un juicio justo, ¿no? Claro, exacto, un juicio justo, ecuánime, parejo. Mira, el Padre y el Hijo los podrían juzgar y se acabó todo el asunto, ya. Pero dice, no, Satanás se va a aplastar solito y se va a comer sus palabras. Él solito se va a condenar porque ni nosotros, Jesús no lo maldijo, jamás lo maldijo, ni a los que castigaban a Jesús. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen.
Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No existe un tizón arrebatado al incendio? Eso fue su ofensa, su regaño. Hasta un regaño santo. Yo no te voy a condenar. Solito te vas a condenar. Ahora bien, en el juicio justo, del Dios justo, dice, los que van a llevar a cabo el juicio son los que vivieron en ese planeta, que nacieron de hombre y de mujer, que experimentaron lo que es vivir en la carne de pecado, que tuvieron flaquezas, tentaciones, algunos cayeron, se arrepintieron, y ese es el perdón de Dios, la gracia, la misericordia. Entonces, ahí están los 24 ancianos. Por eso Cristo resucitó primicias que alcanzaron cumplir con los requisitos de formar parte del tribunal de justicia divina. Y quien la preside, el Padre y el Hijo, reyes soberanos del universo, pero permiten que los que salen de este planeta puedan juzgar a aquellos, quitarles el argumento de que no se pudo evitar el pecado. Es decir, Pedro lo logró, sí Señor. Pablo también, lo vemos por sus frutos. ¿Y ellos no nacieron de humanidad caída? Sí. ¿Qué logró? Bueno, tenemos un ejemplo de un Saulo de Tarso, que era asesino, perseguidor de los cristianos, que mataba en el nombre de Dios, y que de pronto, cuando Cristo le quita las escamas de los ojos, la ceguera espiritual, finalmente él se siente miserable y dice, realmente soy polvo. Yo creí que lo que estaba haciendo era justo, pero me doy cuenta que no. Se aparta del pecado totalmente y Dios lo utiliza como un instrumento puro. Aún así, estos discípulos, después de que Cristo ascendió al cielo con sus primicias para iniciar el juicio, los santos de Dios, como los discípulos, quedaron dormidos, aún María y José, en esta tierra. De hecho, María está en una tumba en Éfeso. Cristo se le encargó al discípulo y profeta Juan: madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Es decir, te le encargo mucho a mi viejita. Y murió en la vejez. María tiene la promesa de ir al cielo porque ella misma dijo, yo misma necesito un Salvador. ¿Verdad? Entonces, María ¿alcanzará la salvación? Seguro que sí. Segurísimo. José, también fueron instrumentos divinos. Ahora, María no fue la madre de Dios. María fue la madre del cuerpo con tejidos y nervios, células, hueso y sangre de Cristo. Por medio del Espíritu Santo que le dio soplo al mismo Adán, sopla ese espíritu que es el soplo de vida y fecunda el óvulo que comienza a formar a nuestro Redentor, y Satanás lo quiso matar desde el momento en que nace Jesús. Ahora, Cristo no usó ningún poder de Dios. Los milagros que ejercía fueron por la fe en el Padre, en nombre del Padre, siempre. Y les decía, tu fe te ha salvado, hágase conforme a tu fe. Incluso cuando aquella mujer que ya tenía muchos meses de regla, solamente tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Ahí Jesús no le dijo, no, la fe puede mover montañas, sí, puede devolver la vida a los muertos, sí, pero la fe pura, ¿verdad? Así que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos sonríen y dicen, maestro, todos te venimos apachurrando. Y tú dices, ¿quién te tocó? No, es que salió virtud de mí. Alguien me tocó de manera diferente. Y era esa mujer que al final confesó, digo, Señor, yo es que tengo una enfermedad que nadie me puede curar, pero ya me curé. Era la fe la que la había sanado. Entonces Cristo no usó poder de Dios, lo que lograba, lo mismo que logró Pedro cuando Cristo ascendió. Pablo también, ¿verdad? Lograron resucitar muertos por el poder divino.
Entonces, Cristo tuvo naturaleza humana caída, pero por medio del Espíritu de Dios nos enlazaba al Padre. Nos enlazaba al Padre. Ahora tendría que enviar su Espíritu otra vez para con nosotros, porque Él tendría que ascender y no podría estar en todos lados con nosotros. Entonces, es tan ecuánime el juicio de Dios que se llevó a primicias que lograron la santidad en esta tierra y que formaron parte de los 24 ancianos. ¿Tiene sentido? Vamos a seguir leyendo. A ver, aquí una A ver, cita. adelante. Estoy mirando, bueno, no sé por qué. Ajá. Dice, está en Juan 15, 22. Si yo no Juan hubiera- 15, 22. Ajá. Sí. Sí. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Exacto. Es decir, si Cristo no hubiera venido y desenmascara el pecado, destruye a la muerte, el imperio de la muerte por medio de la muerte, qué interesante cómo Él pudo vencer el imperio de la muerte por medio de la muerte. Él tenía que meterse a pelear ahí, y por medio de su justicia sin pecado entró y salió. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Ahora, si Él no hubiera venido a advertirnos, podríamos tener excusa. Señor, pues aquí no vino nadie a enseñarnos que es un ejemplo para nosotros. Y va a decir, ¿cómo no? Yo bajé en carne. 15, Yo mismo bajé en carne y les demostré. Sin embargo, ¿qué es lo que me hicieron? Me mataron. Pero se cumplió el sacrificio. Bueno, así fue. Tuve que padecer. Arriesgué todo por ustedes. Así que fui y les amonesté. Y tuve mis profetas. Y muchos de ellos se arrepintieron. Ahora la oferta es para ustedes. Entonces, gracias por esa aportación, es muy buena. Daniel 7. Salud. Es decir, estamos en Daniel 7. Ah, no, perdón. Ya habíamos pasado a Apocalipsis 11, ¿verdad? Sí, ya. Apocalipsis 11, gracias. otro. Apocalipsis 11. 11. Dice 11. Ya leímos el 16. Ajá. 17. Diciendo te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eras y has de venir, y que has tomado tu gran potencia y has reinado. Se han airado las naciones, tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. ¿Los muertos? Sí, el juicio primero empieza por los muertos, desde el primer muerto, Abel, por causa del pecado. Entonces el juicio primero empieza por los muertos. Dice, a ver, Cristo pasó al lugar santísimo en 1844. Para entonces, ahí empieza el juicio de los muertos. Primero los muertos y al último los vivos. La persona que muere está sellado ya su caso. Ya nadie lo puede abrir, ni debatir, ni discutir nada, ni arrepentirse. Ya, lo que hizo, ya sea para muerte o ya sea para vida eterna, quedó sellado su caso. Se acaba la gracia para el que muere. Ahora sí, pero Dios tenía que estar con los ya de una vez, los ancianos, 24 ancianos, para empezar el juicio en 1824. Por eso se llevó las primicias, para empezar el juicio por los muertos. Por eso dice, por los muertos. Dice, y para que des galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que están destruyendo la tierra? El papado. Con ese asunto del cambio climático, el arma climatológica que tiene Estados Unidos, que puede cambiar el clima, provocar terremotos, desastres antinaturales, es decir, artificiales, como lo que ocurrió en Acapulco. Ese no fue huracán. Lo que ocurrió en Acapulco fue un ciclón, un tornado ciclónico. Antes de esto, un lunes anterior, habían esparcido en el cielo, por órdenes del gobierno, yoduro de plata, yoduro de aluminio. Esto provoca las nubes.
Ahora, con ese rayo HAARP, calentaron el agua. Desde el fin de semana anterior, la gente había mencionado que el agua de Acapulco, el mar, estaba muy caliente. El agua caliente en el mar es alimento para un huracán. Lo vemos en una olla express, ¿verdad? Le prendemos y empieza a hacer presión. Ahora, lo que hacen ellos exactamente es meternos en una olla express, porque este rayo que está en esas antenas que están en Alaska envían el rayo de radiofrecuencia modulada como de 1,000 millones de watts de potencia a la ionosfera, que es como un espejo, y lo rebotan a donde ellos quieren castigar, provocar terremotos, tsunamis, calentar los volcanes, incluso afectar la mente humana. Y eso se ha visto en manifestaciones actualmente en Estados Unidos, que lo que hacen en esas manifestaciones, sacan una camioneta con unos radares y empiezan a lanzar microondas, que los manifestantes comienzan a sentir un dolor de cabeza y mejor se van. Empieza a cocinarles el cerebro, que es lo que hace también el teléfono celular, ¿verdad? Son microondas, porque tiene microondas. El otro día vi un experimento donde unos jóvenes pusieron 4 celulares así de frente en el piso, así, formando 4, pusieron maíz palomero, le llamaron a esos 4 al mismo tiempo y empieza a reventar el maíz palomero. ¿Cómo estará el cerebro? Por eso la gente ya no memoriza nada, ¿ah? Ya perdió la memoria. Normalmente usamos este lado. Bien, entonces ese rayo de radiofrecuencia fue enviado al Océano Pacífico y calentaron el agua. Murieron peces el lunes pasado, anterior esto fue martes en la noche para miércoles. Entonces aparecieron millones de peces en la orilla del mar. Pueden encontrar pescados muertos en la orilla del mar Acapulco, Guerrero, y ahí está, grabaron esto. Esto era para que la gente se advirtiera y dijera, vámonos, esto no es correcto. Ese mismo lunes grabamos el sol, una aureola en forma, color de arco iris, ¿no? Y entonces lo que hace mi esposa, llama a Tijuana, familiares, si el sol está así, dijeron que no. Cuernavaca, ¿el sol está así? No, solo en Acapulco. Normalmente cuando van a soltar el rayo HAARP, cuando ya lo están soltando, aparecen nubes color arcoíris en las orillas de la ciudad. Y luego empieza a relampaguear en las orillas. Y había relámpagos. Ahora, no hubo centro meteorológico con tanta inteligencia artificial. Hay como 45 centros meteorológicos en todo el mundo, en los países más desarrollados, que siempre advierten mínimo 32 horas antes de un huracán. Y esto ni uno avisó. Que sí avisaron que había una tormenta tropical el lunes anterior a ese golpe, a ese fenómeno, pero era nada más como un ciclón, se desarrolló como tormenta tropical tipo 2 y nada más. Normalmente un huracán comienza con 3 días de lluvia de menor a mayor intensidad, suelta el huracanazo y se va dejando lluvias torrenciales de mayor a menor. Este tornado, que le llaman huracán Otis, tenía vientos de hasta 300 grados y rachas de a 330 kilómetros por hora. Jamás habíamos visto esto. Estuvimos en medio. No hubo lluvias antes ni después, solamente la lluvia a la medianoche cuando se soltó el Otis y terminó a las 6:30 de la mañana aproximadamente. ¿Por qué no hubo lluvias? Normalmente la tormenta abarca los estados que nos rodean, como Oaxaca, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, y no llovió a 30 kilómetros a la redonda del puerto de Acapulco, no llovió. Hasta que estuvo el huracán. Le llamaron huracán, 5 grados, pero no llovió.
Es puro viento. Y viento de esa velocidad que rompió cristales que están instalados para evitar un golpe de huracán en la zona hotelera de media pulgada. El mismo, quiero entender que, bueno, no hubo lluvia, pero el mismo viento con esa fuerza sacó el vapor del agua y el yoduro de plata que esparcieron, que eso lo utilizan para nubes artificiales y provocan lluvia, sí, sale agua, y esto, el calentamiento del agua, forma este fenómeno como tornado, y lo van manipulando, pero fue trazado como por medio de un arquitecto, como lo que pasó en Maui, en Hawái. Bien trazadito las casas que tenían que quemarse. Menos las iglesias y menos las casas de los famosos. Ah, eso sí, le llamaron incendio forestal cuando no sé por qué se quemaron los barcos. Estaban dentro del mar. No fue incendio, fueron rayos láser. Ok, a nosotros nos enviaron un tornado ciclónico que rasuró hasta palmeras que son resistentes al huracán. Arrancó ceibas, árboles gigantes, con una raíz ya del árbol caído de 3 pisos de altura, de un edificio de 3 pisos, la raíz así de gigante. ¿Cómo? ¿Con qué poder? ¿Qué potencia? No hubo calle que tuviera luz. Los postes a mitad. Los postes quebrados como un palillo en la mitad, caídos, quebrados, y contamos las varillas, 6 varillas de 1 pulgada. No, hombre, si no lo tumba ni un huracán al poste. Es que no fue natural, si hubiera sido natural, todo tira, se arrastra, Fue pero no se artificial. rompen. Claro. Ahora, el huracán golpea de frente, normalmente, o de lado, según donde venga, y daña al edificio en los 3 lados de frente y los 2 lados. Este dañó la parte de atrás más que el de frente, porque su fuerza al retornar formaba las rachas de 325 kilómetros y rasuró, destruyó. Los edificios de la zona hotelera quedaron como obra negra y hubo muchos muertos que el gobierno oculta la cantidad, que pasan más de 5,000 entre desaparecidos y muertos reconocidos, y entre los desaparecidos hay muchos enterrados. Así que sumaron a 47, 48 máximo, ¿no? Eso dice el gobierno, Eso dicen. para no incrementar la ayuda, ¿verdad? Entre menos muertos, la ayuda es menor. Y a meses antes corta el gobierno federal la ayuda para casos de desastres naturales. ¿Por qué la cortaron? Ahora no hay presupuesto. Y el gobierno dice que está ayudando, no está ayudando. No está enviando ayuda. Eso es mentira. Ajá. Y todo ese territorio guerrero pertenece a Morena, y Morena en el Senado negó una ayuda pareja, la negó. Ellos mismos atacaron, porque en realidad quien inició el saqueo fueron las patrullas de policía. Los vimos. Vimos la patrulla 0241 que estaba incitando el saqueo. No, y aparece en un video dos camionetas de la policía saqueando, y hasta pasaron rápido porque lo estaban filmando, el Autosol, estaban llevando las cosas de Autosol. Los filmamos, los vamos a subir, los tenemos en el teléfono. Pasó un convoy de militares, pasó otro de policía estatal, y parece que nada más los aplaudían a los que estaban saqueando. Que no nomás eran alimentos, fueron todas las tiendas de cadenas nacionales fueron saqueadas. Los de la Guardia Nacional y la policía, los militares, a la entrada de Acapulco los estaban deteniendo y no dejaban pasar a los que llevaban, a gente civil que llevaban apoyo, llevaban comida, llevaban insumos, se los quitaron, los maltrataron, les robaron, les golpearon y les dijeron, vale, para que regresen, aquí nadie pasa, aquí nadie pasa. Sí. No sé quién, creo que Silvia fue la que mandó un audio declarando una persona, un señor con sus hijos, iban tres carros, iban en convoy, y ahí los quitaron, que él era presidente o el presidente de un pueblito que se llama Pichilingüe o algo así, de ahí, que llevaban ayuda. Ah, Pichilingüe. Ah, sí. Que él era, no sé si era presidente del grupo que iba a llevar víveres, ¿sí? Había uno
Y que, les quitaron todo, les quitaron hasta los tenis, y que ellos mismos fueron testigos de que llegó una camioneta, un carro, con mujeres, y que a unas de ellas hasta les metieron mano, y que a ellos los trataron como delincuentes, y a él por protestar dice, oye, pero es que nosotros vamos a ayudar. No, aquí nadie va a ayudar, aquí ustedes no, y órale, caigan. Y que les sacaron todas las cosas que llevaban las cajas y les dijeron a los demás, se los estuvieron llevando como hacia el cerro. Y da los nombres de la persona. Si quiere, no le mandé el audio, sí lo mandé, hermano, sí lo mandé. ¿Sí? ¿De qué? Sí, cuando usted me mandó usted me mandó la foto donde su camión, bueno, su carro, la camioneta, y está viendo la ayuda que necesitan. Yo le mandé el audio y le dije, están evitando que llegue uno. Ah, creo que sí. Ese, ahí habla y menciona nombres de la persona a la que posiblemente le están entregando las cosas, quién es el que le está controlando allá también. Pero que la Guardia Nacional no deja pasar a nadie. Y eso después, un periodista desmintió todo eso. Y yo siento que fue pues pagado por el gobierno, ¿no? Para decir es mentira que les están quitando, que sí dejan pasar, que están apoyando a la gente que viene a traer víveres y todo. Pero no, esto es otra mentira. Ya esto le dijeron, y ahora les van, y que les quitaron carteras, celulares, y el mismo señor les dice, oye, pues siquiera dame 500 pesos para regresarme. Sí. ¿Cómo me voy a ir? No, a ver, pues órale, con groserías. Y que incluso alcanzaron a llegar a Chilpancingo, con la poca gasolina que traían, y que tuvieron que pedirle a un oxxo que si por favor les fiaba, o sea, una botella de agua, porque se habían quitado No tenían. y que les permitieran hacer una llamada. Yo creo que se había guardado un celular, uno de sus hijos, en el aire, que se lo quitaron y por eso estaban dando aviso a sus familiares y a gente conocida para que... No se crea que más tardecito que pase esto los van a publicar, lo suben, pero pues ¿de qué sirve? Nomás para verlos. Ya lo no publicaron, pero... No hay justicia, pero pues ¿qué puede uno hacer como civil? Es enfrentarse al gigante, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, pues mejor estar consciente de esto y evitar las cosas. Sí. El gobierno federal no permitió la ayuda ni de iglesias, ni de artistas, que lo han hecho anteriormente, ni de personas civiles particulares para distribuir despensas. El mismo gobierno federal se las confiscaba, como dice, y el dinero también les robaba, y entonces no permitió la ayuda. El mismo gobierno de Morena, que es el mayoritario, el que atacó a su propio pueblo en Guerrero de Morena, que hay muchos fanáticos de Morena. Entonces, se los hemos platicado, pero no nos creen hasta que ahora que van a salir algunos videos por ahí, algunos, porque prohibieron que se grabara todo esto, ¿no? Todo fue planeado también por el gobierno, ellos fueron cómplices de esta tragedia, el mismo gobierno, y por eso no existe ni ADRA, que es una organización supuestamente filantrópica de la Corporación Adventista que está ligada a la ONU. No están repartiendo víveres, nada. Lo que están pidiendo ellos es ayuda en efectivo, porque la gente no saqueó las tiendas de abarrotes particulares, solamente las tiendas nacionales, de cadena nacional. Entonces ahorita han abierto las tiendas de abarrotes, sus productos que tenían ahí en sus almacenes, sí se puede conseguir alimento y agua, pero es con dinero solamente. Y muy caro. Y muy caro. Todo. Carísimo. Sí, pero es con dinero en efectivo. Vendían todo. A 100 pesos la tapa de huevo. No, 150. ¿Qué se Sí. habla? De hecho yo tuve que comprar porque hermana no teníamos que pues, no había comer, qué mi cosa, mamá no no, tenía nada. nada de comida, Sí. y le tuve que comprar a ella huevo, leche, todo carísimo, los jugos que le compré a Sí, mi mamá, sí. 50, 70 pesos, no era una Todo cosa exagerado. peor. El agua estaba muy escasa y muy cara, pero sí había.
Total que por eso es que incluso nosotros solicitamos ayuda económica, porque ese es nuestro plan ahora que vamos de regreso a Acapulco, si Dios permite, es montar un puesto, llevar despensas, agua y los libros del conflicto de los siglos, ¿verdad? Y dar alimento material y dar alimento espiritual, aprovechar la oportunidad, incluso ropa. Ya gracias a Dios hemos recolectado un poco de ropa usada, que está en buenas condiciones, para poder distribuir a la gente más necesitada que quedó sin nada, porque el gobierno solamente ayuda a los dueños de casa, no a los que rentan. Los que rentan son más pobres y son más, a esos no los ayudan, nada más a los dueños de casa. Entonces todo es una trampa, discriminación más que nada contra la gente pobre. Y ahora pues viene lo peor, porque pues viene el efecto de lo que es la peste, las infecciones, y la otra también lo que es la ola de asaltos que va a haber, porque no hay empleos, todo fue destruido. ¿Y por qué digo y aseguro que ningún centro meteorológico extranjero o nacional advirtió que vendría un huracán categoría 5? Porque no habrían muerto muchos lancheros. El barco Aca Rey de servicio turístico murieron 20 de sus tripulantes, incluyendo el capitán. Si ellos hubieran sido advertidos, no muere ni uno, porque ya muchos tienen experiencia en huracanes. No fueron advertidos, fueron tomados por sorpresa. No quedó ni un buque, ni un barco, ni un yate. No pararon las actividades. No, hasta el día de hoy todavía continúan. Pero no hay ayuda por parte del gobierno, como si quisieran ver al ciudadano de Acapulco destruido, muerto. Es un ensayo nada más. Es un ensayo, correcto, de lo que está por venir, porque resulta que el 30 de noviembre se van a reunir en la COP28, que es un movimiento de la ONU, para congregar a estos países que voten a favor de las nuevas disposiciones legales para el cambio climático. Y de ahí viene la ley dominicana. Y no ha dejado de temblar tampoco. No ha dejado de temblar, porque los temblores lo están provocando por medio de HAARP, H-A-A-R-P. Así se llama el arma que utiliza ahora Estados Unidos, y que Rusia y China también tienen la suya. Por eso no le tira a ellos, porque aquellos también le van a tirar a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está atacando a sus propios ciudadanos con el mismo HAARP. Sí. Y bueno, entonces que Dios nos ampare. Vamos a ir continuando. A los que destruyen la tierra, ¿verdad? Ya casi terminamos porque está yendo la luz. Sí. Y aquí no hay luz. Versículo, ya vamos terminando. Versículo, versículo 19. Ahora, si el templo de Dios fue abierto en el cielo, Versículo 19, de Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11. 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Fueron hechos relámpagos y voces y truenos, terremotos y grande granizo. Es decir, el templo de Dios fue abierto, se recorre el arca del pacto, el velo del lugar santísimo en el cielo, como dice Pablo en Romanos 8 y Romanos 9, perdón, Hebreos 8 y Hebreos 9, donde habla del santuario celestial. Se recorre el velo durante la séptima trompeta, que inicia su evento en 1844, acerca del juicio investigador. ¿Se dan cuenta? Entonces Apocalipsis 10, donde dice claramente, dice que el ángel fuerte, en este caso Cristo, puso su pie sobre el mar y la tierra, levanta el brazo derecho y jura porque el que ha de venir, ¿verdad?, por el Dios del cielo, que el tiempo no sería más. Es decir, que ya no habría profecías de tiempo. La más larga es la de Daniel 8:14 hasta 2300 tarde, que culmina en 1844, juicio investigador. Así que surge el movimiento de la fe adventista del séptimo día, que no tiene fundador humano, sino que es un evento profético que estaba proclamado, planeado por Dios para ese lugar y fecha en Estados Unidos de Norteamérica, el 22 de octubre de 1844. Así nace el movimiento de la fe adventista del séptimo día, la cual se convierte en la espina en la carne del papado, porque el adventismo fue llamado para desenmascarar al dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces es muy importante comprender esto que estamos viviendo durante la séptima trompeta, que es el juicio investigador.
Y bueno, hay mucho que hablar acerca de lo que son las profecías. Hay que leer las escrituras y comprender mejor que estamos, en qué etapa profética estamos, ¿verdad? No hay todavía revelación de cuándo termina el juicio de los muertos y empieza bueno, el juicio de los muertos no termina, inicia el juicio de los vivos y continúa el de los muertos, porque sigue habiendo muertos, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, el juicio investigador de los vivos no hay una fecha específica cuando inicia, pero bien la puede iniciar y terminar Dios en un segundo, o a lo mejor en la milésima de un segundo. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la información en los libros de las memorias. Solamente es cuestión de ejecutar nada más el caso. Por aquellos, cuando se acaba la gracia, no sabemos cuándo tampoco, el cierre de la gracia, pero sí nos vamos a dar cuenta cuando las plagas, las 7 posteriores plagas, estén cayendo sobre este planeta. Para entonces se habrá acabado la gracia, ya no hay perdón, ya no hay mártires, y ahí se dan cuenta los santos que las plagas no les hacen nada, que ya están sellados. Pero tenemos que pasar por pequeña tribulación y gran tribulación, va en aumento. Estamos viviendo el pequeño tiempo de angustia, donde ya vemos desastres artificiales. Mateo 24, 15 en adelante, habla de guerras, terremotos, epidemias, señales en el cielo, y se está cumpliendo todo al pie de la letra. ¿Todo lo que ven en las nubes es falso? No todo, No todo. porque hay nubes artificiales también. La NASA ha inventado un equipo gigante que produce nubes que parecen de veras. Ajá. Y también Unas nubes y que los ángeles bajan de allá a ver y se regresan. Es holograma. eso es un holograma del proyecto Rayo Azul, que también es de Estados Unidos, para confundir a la gente. Va a poner a la Virgen María en el cielo, o unos ángeles, o un caballo blanco, un caballo rojo, amarillo, negro. Salió como una cabra grandísima, la gente grita como lo están viendo, no se mueve, pero bien formado el animal. Es más, se van a oír voces de esas figuras en la mente, debido exactamente a la radiofrecuencia del 6G. Por eso están ellos trabajando en que el teléfono esté incrustado en nuestras mentes, porque de esa manera, al conectar las mentes y la internet de las mentes, entonces Satanás va a poder leerlas y sembrar pensamientos, y de ahí se va a desatar una tragedia tremenda que se le va a ordenar a la gente, se le va a dar libertad de perseguirnos. Pero no queremos un teléfono, chapita, ¿verdad? Queremos... No queremos un cacahuatito, y ese fue el que nos ayudó más, ¿verdad? En ahora el desastre. El cacahuatito, que duró más tiempo cargado y había mejor señal que el otro. Sí, Sí, yo también impresionante. quiero comprar uno de esos. Debería de Sí, y mejor. conservarlo ahí. Sí. Siempre saca de apuros, la verdad. Entonces, bueno, hermanos, preguntas, opiniones. Vamos a despedir el Santo Sábado. Sí, está siendo oscuro. Ya se está yendo la luz. Ya se está. No, pues mi hijo mandó decir que va a poner la luz. Le digo, pues, ayúdanos, no hay luz, es que luego por la luz estamos oscuras. ¿No? Ah, Una lámpara. que la paz de nuestro Señor Jesús nos bendiga. Eterno Padre Celestial, Señor, nos da tristeza también cuando se va tu Santo Sábado, porque pues en estos momentos tenemos que partir a nuestras casas. Te rogamos, Padre, que nos despidas de tu Santo Sábado, pero nunca de tu presencia. Que siempre mores en nosotros, tu Santo Espíritu, tus santos ángeles nos acompañen donde quiera que vayamos. Que nos ayudes a terminar la obra de evangelismo, de atraer gente a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta obra y en este proceso y en esta guerra que tenemos contra el yo y contra el enemigo de tus almas. Te rogamos, Padre, que estas palabras, estos mensajes que nos has dado a través de las Sagradas Escrituras, fortalezcan nuestros espíritus
y nos den ánimo, sabiendo que el fin está cerca. Antes de que se cierre el trono de la gracia, Señor, tenemos que apresurarnos a hacer cambios para que nuestros nombres prevalezcan en el libro de la vida del Cordero de Dios que fue inmolado. Bendice a las familias que aquí representamos. Te rogamos que nos bendigas también, que nos lleves con bien a nuestro destino, que bendigas este hogar también, en la cual nos permite la hermanita Mari para reunirnos aquí. Bendícele, Padre, sé propicio a sus necesidades, sobre todo espirituales y de salud. Y gracias, Padre, porque todavía tenemos un tiempo de tolerancia religiosa para reunirnos libremente. Bendícenos, Señor, bendice a los pobres, a los necesitados, y te rogamos, Padre, que también despiertes a tu pueblo que están sumidos en la ceguera espiritual en Babilonia. Ya ayúdanos, Padre, por favor, nos ponemos en tus santas manos de lo que te pedimos, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque todo esto te lo imploramos en el nombre sagrado que es por sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Amén, Señor. Se puede